Hola, buenos días. Bueno, el objetivo de esta clase es hacer una primera aproximación a la concepción del derecho en la teoría marxista. Eh, la idea es presentarles un esquema muy básico para que con ello puedan acceder de un modo más enfocado a la bibliografía sugerida y para una posterior clase presencial en donde podamos intercambiar, evacuar dudas y incluso hacer el esfuerzo de bajar la concepción teórica un poco compleja y abstracta a algunos ejemplos de la realidad. Voy a intentar hacerlo lo más esquemático y sencillo posible en dos ejes centrales que a mí me parecen relevantes. Previo a ello es necesario tener presente, por un lado, que definitivamente el derecho no fue un motivo central de la teoría marxista, no fue una preocupación central de Marx. La concepción jurídica en Marx aparece casi diríamos de un modo secundario, de un modo definitivamente no importante. Y por otro lado, es necesario recuperar algunos aspectos de la teoría general marxista. Nos interesa que recuerden, en primer lugar, esta idea, esta concepción de modo de producción, con su distinción entre estructura y superestructura. Recordemos que en la teoría marxista el modo de producción, ubiquémonos en este tiempo y espacio, pensaríamos en el modo de producción capitalista, está compuesto por una estructura que es la base material, integrada por los medios de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y esa estructura, que es la base material, vuelvo a decir, determina una cierta superestructura en donde se encontrarían las instituciones, bueno, y particularmente el Estado y particularmente el derecho. El derecho y el Estado, que en Marx es un binomio que va junto, se ubican en la superestructura. Esto significa que la primera idea en torno al derecho en la concepción marxista es que al ubicarse el derecho con el Estado en la superestructura, este va a depender de la estructura. Recuerden ustedes que en la teoría marxista es la estructura la que en primera instancia determina la superestructura. Dicho en otras palabras, el tipo de Estado y el tipo de derecho que una sociedad tiene está determinado por su base material, es decir, por la estructura, es decir, por la configuración de los medios de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En primera instancia, entonces, diríamos que el derecho está subordinado a la estructura, a la base material. Sin embargo, este análisis Marx lo complejiza y bastante, diciendo que hay un momento en el que ese derecho que en primera instancia estuvo determinado por la estructura, va a volver sobre ella para reforzarla. Entonces diríamos que el derecho y el Estado, en tanto integrantes de una superestructura al cual le ha sido determinada su modo, su forma, por la base material, por la estructura, asume ciertas características que van a permitir reforzar esa base material, que van a permitir, para decirlo de un modo más concreto, que los intereses que conforman esa base material se fortalezcan, se reproduzcan, perpetúen su forma. Esta cuestión la vamos a poder profundizar en la clase presencial, pero es la primera idea central de lo que podríamos decir de la concepción del derecho en Marx. En segundo lugar, me parece importante que tengan presente lo que serían para la teoría marxista dos características principales del derecho, dos características centrales. Marx va a hablar en distintos textos y, por supuesto, luego hay toda una construcción de la teoría post-marxista, de todos los llamados neomarxistas, en torno al derecho que se complejiza bastante más. Pero, en principio, lo que podemos encontrar en distintos textos marxistas
o de Marx concretamente, son los siguientes aspectos. Por un lado, el derecho en su característica represiva es aquel aspecto que hace que, primero que al derecho le hace ser tal. Recuerden ustedes que toda norma jurídica, para ser norma, tiene que tener prevista una sanción. Recuerden que cuando hablamos de norma legítima y legítimamente sancionada, el que posea, el que tenga esa norma, una previsión de lo que ocurriría en caso de su incumplimiento, sencillamente la sanción, es lo que le hace ser derecho. Si no, esa norma es de otro tipo, puede ser una norma moral, una norma de educación social, pero no sería derecho. Entonces, ese carácter sancionatorio que porta el derecho va de la mano con la idea de que el derecho en su alianza con el Estado tienen lo que se denomina el monopolio de la violencia legítima. Digamos, el Estado, amparado por el derecho, de la mano, en el marco que el sistema jurídico le aporta, es el único que tiene la posibilidad de ejercer violencia sin que ésta sea condenable, sin que ésta sea sancionada. Pensemos en cualquier tipo de figura del Código Penal, por ejemplo, el homicidio. El Estado puede ejercerlo en el marco de la normativización de la pena de muerte y deja de ser delito. La posesión por parte del Estado del monopolio de la violencia caracteriza ese Estado que se encuentra en la superestructura y al derecho. El derecho tiene entonces un fuerte aspecto represivo. Por otro lado, va a decir Marx, en realidad en el derecho encontramos algo que es todavía más fuerte aún, o que es más importante aún que el aspecto represivo, y que es su aspecto ideológico. Cuando hablamos de aspecto ideológico del derecho nos estamos refiriendo a una categoría marxista muy precisa y muy particular. Cuando Marx habla de ideología, se está refiriendo a una forma de distorsión de la realidad. Para decirlo con un ejemplo muy sencillo, si ustedes buscaran ahora en el diccionario de la Real Academia Española la definición de ideología, el diccionario va a decir ideología, en más o en menos aproximadamente, va a decir ideología es un conjunto de ideas. Bien, para Marx en realidad la ideología es un conjunto de ideas falsas, porque para Marx lo ideológico tiene su opuesto en lo científico. Para Marx la ciencia es el modo de acceder a la verdad y la ideología se opone a ella porque lo que hace es distorsionar la verdad. Que el derecho tenga un carácter ideológico hace que distorsione la realidad de las cosas y, por ejemplo, para decirlo de un modo sencillo, nos haga creer a todos o nos convenza a todos, por ejemplo, de que es imparcial o que nos convenza a todos de que somos todos iguales ante la ley. Va a decir Marx, eso es ideológico, eso no ocurre así. Años de historia y de desarrollo de las instituciones jurídicas pueden mostrar que no todos somos iguales ante la ley y que la ley y que el sistema judicial que la representa de ningún modo es imparcial frente a las disputas sociales que se juridizan, que se traducen en disputas en los tribunales. La idea de igualdad de la ley, de imparcialidad de la ley, de universalidad de la ley, es una idea ideológica, es una concepción ideológica, es decir, falsea la realidad. Esas dos características del derecho, la represiva y la ideológica, va a decir Marx, conforman el cuerpo central de lo jurídico en cualquier sociedad. Y va a decir, y algo muy importante, y con esto ya cerramos, que el segundo, que el aspecto ideológico es el infinitamente más importante. Va a decir Marx, en realidad lo represivo de la ley aparece de un modo subsidiario, porque su principal fuerza es ese carácter ideológico que nos convence a todos de una serie de cuestiones. La idea de que hay una legitimidad del derecho
que permite imponernos ciertas concepciones acerca del mismo que no son tales, o vuelvo a decir, que son distorsionadas, es lo principal, la principal característica del derecho, ubicado en esa superestructura que refuerza la estructura que inicialmente lo había determinado. Bueno, con esto estamos por ahora y nos veremos en la clase presencial.